bienvenidos a cada uno de ustedes a este su nuevo podcast del día de hoy. Tenemos a nuestra invitada muy especial, nuestra bella Jocelyn Benítez de esta ciudad de Comayagua. Y estamos muy agradecidos con el Padre por Thomas Production, porque han decidido poder servir al Padre a través de estos podcasts de sabiduría y podcasts de conexión profética. Sabemos que Thomas Production es una empresa que trabaja con mucha excelencia y por eso estamos el día de hoy aquí, Jocelyn, hablando de un nuevo tema muy importante. Así es. Y juntas estábamos en común acuerdo con este tema y eso me encantaba porque son temas, Jocelyn, que se tienen que tratar justamente en una mesa de sabiduría. Así es. Porque en una mesa de sabiduría es donde el cuerpo de Cristo es edificado para poder ser educado de manera integral en todas las áreas, ¿verdad? Así es. Y el tema de hoy, Jocelyn, como ya lo habíamos comentado, es cómo mantener el equilibrio en nuestra vida. Y sabemos que la palabra equilibrio significa orden, significa balance. Uh-huh. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos de Cristo y hemos aprendido a servir a Dios desde hace muchos años. Así es. Y también a tener compromisos de trabajo, compromisos de familia. Entonces, no sé usted qué piensa respecto al tema. ¿Cómo? Así es. Bueno, muchísimas gracias de antemano, Johanna, por la invitación. Créame que me siento muy contenta de ser parte de este segundo podcast y bueno, a la producción también de Thomas Production. Muchísimas gracias porque nos han tratado como en familia y como usted bien lo decía, el tema principal, cómo mantener el equilibrio en la vida, que es algo muy complicado, muy complejo a la vez para poder pues sacar esas prioridades que tenemos que tener los seres humanos, cómo llevar ese equilibrio sanamente. Y creo que para eso necesitamos una planificación, Johanna, y que esta planificación vaya a ser efectiva, que la podamos llevar paso a paso y practicarla. No es fácil, quizás a veces llevamos una vida desordenada donde no tenemos el control ni siquiera de lo que vamos a hacer al día siguiente. Y algo que me llamaba mucho la atención cuando usted me platicaba, vamos a hablar de este tema, créame que yo todos los domingos estoy pensando qué voy a hacer y cómo me voy a organizar para la semana que viene. Y tengo un vivo ejemplo que es mi papá. Él es un hombre muy organizado, que él dice, bueno, haga una lista de lo que tenga que hacer y vaya tachando lo que usted va cumpliendo. Y es un hábito que no todas las personas la tenemos. Y suele pasar que nos confundimos, nos sentimos abrumados porque no podemos llegar a esa meta, eso que queremos cumplir, ¿verdad? Y esto nos pasa a todos, en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, en el servicio de Dios nos pasa muchas veces. Créame que cuando usted me dio el tema, yo me sentí identificada en el sentido que muchas veces, bueno, me organizo, pero suceden cosas en el camino que le distorsionan todo lo que usted tiene planeado, todo lo que usted tiene planificado. Entonces es ahí donde nosotros debemos de actuar. Tomar una decisión, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Correcto. ¿Cuáles son nuestras prioridades para ir paso a paso con ese, bueno, cómo podemos mantener ese equilibrio? Y lo hablaba con usted. Nosotros tenemos que mantener y organizar prioridades en el día, ¿verdad? Porque en mi caso, me pasa que hay tantas cosas que hacer porque le ayudo a mi esposo, le ayudo a mi mamá, mi trabajo, la fundación Acceso al Éxito. Entonces, las actividades diarias las vengo terminando a las 10 de la noche.
Sí. a las 9 de la noche, desde que me levanto. Pero hay días, Jocelyn, que, como dice usted, hay días que literal el cerebro, el cuerpo, no aguanta. Y uno dice, ¿qué hago? Y aquí es donde viene, Jocelyn, la perla de este podcast. Así es. La perla de este podcast es mantener el equilibrio en una persona. ¿Cómo poder mantener el equilibrio? Y sabemos que el único que da el equilibrio, y es Jocelyn, en la vida de una persona, es Dios. Así es. Y es a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que gobierna acá en la tierra. Entonces, sabe que se lo puedo decir con experiencia propia, porque podemos venir aquí a hablar en este podcast, pero podemos venir a hablar de experiencias de otros, pero a mí me gusta hablar con experiencia propia. Sabe, a mí lo que me ha funcionado al 100% y mantener el equilibrio en todas las funciones que hago, es dejar un día a la semana, 2 o 3 días a la semana, únicamente para estar a solas con el Espíritu Santo. Así es. O sea, un día, 2 días, o sea, o 2 horas o 3 horas que usted aparte para estar con Él a sola, automáticamente toda su vida se ordena. Y es ahí donde yo le comento a personas que tengo cerca, y yo les digo, 1 hora que usted invierta orando con el Espíritu Santo, teniendo esa relación íntima con el Espíritu Santo, usted se va a gastar miles tratando de solucionar sus problemas, usted solo. Así es. ¿Por qué? Porque una idea que le dé el Espíritu Santo, una idea creativa, una estrategia que le dé el Espíritu Santo a sola, eso uno no lo obtiene en la fuerza de uno, solamente sabemos que es una sabiduría divina que proviene directamente de Dios y de un tiempo en tranquilidad, en paz, lo que hablábamos acá, un tiempo de estar en paz. Por ejemplo, en Lucas 5:16 dice, sé que Cristo Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros debemos hacer lo mismo, de cuando poder renovarnos espiritualmente como lo hizo Cristo, o sea, de apartarnos para poder renovar nuestros pensamientos, porque sabemos, Jocelyn, que todo está en la mente. Así es. Todo está en la mente. Bueno, Johanna, comparto mucho esta parte donde usted dice, donde debemos de ir a esa intimidad con el Padre, donde el Padre realmente nos guía. Y cuando nosotros somos conocedores de la palabra, que ya estamos encaminados, sabemos lo que es estar en la presencia de Dios. Ya uno se siente, hasta el cuerpo se siente más liviano, se siente relajado, porque esa es una prioridad. Creo que realmente, si estamos hablando el día de hoy, para la población correcta, o sea, para estas personas que tenemos un conocimiento de Cristo, sabemos que en intimidad, o que decimos ser seguidores de Cristo. Así es, y es que cuando estamos en esa intimidad con el Padre, usted está el Hijo con el Padre con el Hijo, realmente su día va a estar equilibrado, va a estar en un balance, porque su prioridad fue esa, fue entregarle a Dios su mejor adoración. Créame que Dios se manifiesta mucho a través de las alabanzas, también de nuestras oraciones, y esto nos acerca para tener esa intimidad con el Padre. Correcto. Y hoy pues realmente no sé si yo comparto esto con usted, pero el día de ayer le comentaba yo a usted, yo sentí el deseo de adorar y puse alabanza y estuve adorando en mi trabajo en la hora del almuerzo, y yo sentí esa comunión con el Padre. Y realmente, si usted hace eso, su día va a ser totalmente diferente. Hay un cambio. Correcto. Y aquí es donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda a poder tener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque no tenemos que desbalancearnos. ¿Por qué? Porque existe ahora, Jocelyn, un gran problema en las iglesias, un gran problema en el ministerio, de que
de que las personas piensan de que por estar todo el día en la iglesia, o por estar todos los días en una iglesia, ellos ya están salvos, ya tienen todo en el cielo. Sí lo pueden tener, sí, o sea, ya está ganado porque es un esfuerzo, es un servicio, es una vida que ellos están entregando a Cristo, pero es de enseñarle al cuerpo de Cristo que la iglesia no son 4 paredes, que la iglesia es uno. Así es. Sí, la iglesia es uno, y que Cristo necesita personas altamente productivas, tanto en un ministerio como en su familia, en su comunidad, en su departamento, en su nación. ¿Por qué? Porque parte de que uno, Jocelyn, se esfuerce, así como usted me comenta, que usted se levanta a las 4 de la mañana a orar. Así es. Empieza su día a las 4 de la mañana. Luego se va a su trabajo. Sí. Y tiene 7 años de experiencia con el periodismo aquí en Comayagua. Aquí, sí. Entonces ya tiene ya tiene un récord, un currículum de productividad en el ámbito del periodismo. Así es. Porque le ha costado, y al mismo tiempo ha sabido mantener ese balance de no descuidarse, de siempre asistir a escuchar la palabra, de estar siempre pendiente de su familia. Entonces, de esto estamos hablando en este podcast, de que no podemos desbalancearnos para un solo lado, ni solo para la familia, ni solo para el trabajo, porque también la palabra de Dios dice que la raíz de todo mal, Jocelyn, es el amor al dinero. Así es. Pero también hemos aprendido en este caminar de que tenemos que amar a las personas y utilizar el dinero, como yo siempre lo digo, pero no podemos utilizar el dinero, ¿me entienden? No podemos amar el dinero, no podemos amar el dinero y utilizar a las personas. Así es, y bueno, Johanna, un punto muy importante que usted y yo veníamos hablando cuando veníamos en camino para este podcast es que muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Porque realmente nosotros somos la iglesia, como usted bien lo mencionó, y bueno, el equilibrio de cómo manejar tanto la iglesia, nuestro ámbito laboral, también nuestra parte espiritual, créame que muchas veces, personalmente, y las personas que me conocen, saben que yo hago un esfuerzo, no le voy a decir que es sobrenatural, pero sí para asistir a la iglesia, darle ese tiempo al Padre, porque eso no quiere decir que no hay que congregarnos, ¿verdad? Correcto. Es necesario hacerlo. Correcto. Porque esto nos nutre, nos da sabiduría. Correcto. Y cómo nosotros vamos a llevar nuestra vida en orden. Correcto. Porque algo muy cierto es que el orden Dios lo ama. Dios dejó los mandamientos y creo que las leyes se crearon para que nosotros podamos cumplirlas. Y también, si usted se fija, los países exitosos, desarrollados, tienen un orden. Y muchas veces yo pienso, nuestra nación Honduras tiene tanta riqueza, tiene tantas cosas bellas, pero nos falta educarnos, educar a la sociedad en general, y las leyes están para que se cumplan. Y créame que yo trato y trato de ser ejemplo muchas veces, aunque fallamos en el camino, pero para eso estamos para ir perfeccionando y poco a poco ir tomando ese acercamiento con el Padre, como usted bien lo decía, también tener ese espacio para compartir, convivir con nuestra familia y también el trabajo. Correcto. Claro que sí, y bueno, se lo digo porque también hay jóvenes que van a ver este podcast, y claro que sí, tiene que haber un tiempo para estar con nuestras amistades. Claro que sí. Y esas amistades que nos edifican, que nos ayudan realmente a acercarnos más al Padre. Correcto, a ser desarrollados, Jocelyn, porque estamos en una carencia de
de educación integral en Honduras. Así es. Si usted se fija, estamos en una carencia de educación integral porque a nosotros desde la escuela venimos aprendiendo un sistema de educación número uno donde no está Cristo desde la escuela. Sí. Y él es fundamental. Yo siempre lo pongo a Él primero porque Él es fundamental. O sea, si no tenemos a Dios, si no tenemos a Cristo Jesús de primero en nuestras vidas, todo lo demás es vano. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, si Cristo no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué significa esto? O sea, literal, la palabra de Dios tiene muchos contextos. Pero sabemos que cuando la palabra habla la casa, no solamente está hablando de una casa estructural física, sino que está hablando de nosotros, está hablando de un matrimonio, está hablando de una familia, está hablando de un ministerio. Entonces, si Cristo de verdad no edifica, Jocelyn, ahora en día, nuestras vidas, en vano estamos trabajando. En vano trabajan. Si Cristo no edifica de verdad una empresa, si Cristo no edifica una profesión. Vaya, por ejemplo, aquí hay miles de periodistas en Honduras, pero conozco muchos periodistas, Jocelyn, que han decidido apartar tiempo para Cristo y son periodistas exitosos. Incluso conozco otros también, vaya, que hemos podido observar periodistas de México que se han vuelto cristianos y Dios siempre los sigue manteniendo y aún brillan más. Brillan más porque han decidido poner a Dios primero. Así es. Entonces, en esta parte del equilibrio, Jocelyn, también es muy importante organizar un presupuesto altamente planificado. Un presupuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las áreas que más desequilibra al ser humano son las finanzas, el deseo de la finanza. O sea, es una área, Jocelyn, que el ser humano ya nace con esa necesidad de ser próspero, de ser abundante. O sea, es una necesidad que ya el ser humano la trae. Entonces, por ende, tenemos que aprender a organizar bien esta área, a planificarla. ¿Por qué? Porque si en esta área, Jocelyn, estamos desordenados, nunca vamos a poder tener un equilibrio en nuestra vida. Si nuestras finanzas no están en orden, siempre vamos a tener un desequilibrio. O sea, no vamos a poder lograr ese balance. ¿Por qué? Porque no hay orden. Como usted decía, donde no hay orden, no hay bendición. No está Dios. Así es. Dios es un Dios de orden y créame que en esta parte de cómo nosotros podemos también organizarnos con nuestras finanzas, pues Dios es dueño del oro, la plata. Correcto. Y como conocedores de la palabra creo que debemos de ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Estamos haciendo bien las cosas. Si hay algo que queda de ejemplo, es que realmente, y es muy cierto que no me dejan mentir, en la iglesia donde asisto yo, siempre dice nuestra líder, bueno, hay que declarar bendiciones. Que de su boca usted lo confiese, pero no solo está el hecho de que usted lo confiese, que lo crea con fe y que lo demuestre. Pero correcto, excelente. Así es, y que realmente, como usted lo decía, saber manejar nuestras finanzas. Dios es un Dios de orden. Por lo general, las mujeres somos más vanidosas que el varón, pero si una mujer, bueno, estoy hablando en el caso de esas mujeres que tienen sus matrimonios, saben realmente ser ayuda idónea para sus maridos. Esa es una parte muy importante. Eso en el equilibrio. Va a haber un respaldo por el padre, porque dice que la mujer sabia edifica su hogar. Entonces es algo tan maravilloso. En mi caso, pues yo no estoy casada, pero ya estoy bien preparada en eso. Me digo yo, ¿verdad? Y que realmente eso lo he ido aprendiendo en el camino. Correcto. Bueno, porque tengo padres y veo el ejemplo de ellos y que realmente
eso de las finanzas, hay que cuidar mucho ese aspecto, porque realmente eso nos lleva al éxito o a la quiebra. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y qué importante este tema que usted tocó ahorita, que es el matrimonio. Sí. Y parte de la necesidad del ser humano, Jocelyn, es tener pareja. Uno nace, o sea, ya con ese diseño de Dios. Desde antes de que uno naciera, Dios ya nos creó con un diseño de que a cierta edad íbamos a dejar a nuestro padre, a nuestra madre, y que nos vamos a hacer una sola carne con nuestra ayuda idónea. Ok, pero si nosotros dentro del matrimonio no tenemos también un equilibrio, Sí. también el matrimonio fracasa, también el matrimonio se pierde. Sí. ¿Y a qué me refiero esto? Porque la vida no solo es, como le digo yo, no solo es empresa, no solo es dinero, no solo es estar en un lado o estar en otro, sino mantener un equilibrio en todas las áreas. Así es. Y una herramienta que me ha funcionado mucho en el área de matrimonio es un calendario, hacer un calendario. Apartar tiempo dentro de tantas cosas que hay que hacer, apartar tiempo y escuchar a mi esposo, que mi esposo me escuche, orar juntos, estudiar la palabra juntos. ¿Sabe por qué? Porque es tan importante siempre poner a Cristo primero dentro del matrimonio. Así es. ¿Sabe por qué, Jocelyn? Porque sabemos que en el mundo hay muchos matrimonios. Sí. Hay muchos matrimonios. Pero una cosa es que haya muchos matrimonios y otra cosa es que hayan matrimonios con propósito o matrimonios con asignación. Lo que veníamos hablando. Sí. Porque cuando sabemos que todos tenemos un propósito, lo que veníamos hablando ahorita, todos tenemos un propósito. Por ejemplo, Jocelyn, hablábamos de los médicos. Así es. Que los médicos todos tienen el propósito de sanar a las personas a través de sus manos, a través de su conocimiento. Pero existen muchos tipos de médicos: médicos cirujanos, médicos odontólogos, médicos dermatólogos. Y cada médico tiene una asignación diferente. Así es. Para lograr su propósito, que es la salud. Lo mismo pasa en los matrimonios, Jocelyn. Lo mismo pasa en la familia. Lo mismo pasa con uno como persona. Entonces, y eso, lograr, Jocelyn, conocer nuestra asignación, ahí es donde realmente el ser humano se equilibra totalmente, porque usted, todo lo que hace, se rodea a su asignación. Entonces todo lo que hace lo disfruta. Uh-huh. ¿Por qué usted cree que a mí me encanta estar en este podcast? Porque lo disfruto, porque amo servir a Dios a través de las cámaras. Así es. Y sé que a mí me han encantado los podcasts, porque he pasado procesos, Jocelyn, donde los podcasts me han cambiado la forma de pensar. Así es. Y los podcasts para mí son fundamentales, porque hablan las cosas, como dicen, concisas y precisas. Sí. Y por ejemplo, este tema que estamos tocando el día de hoy, que es un equilibrio en la vida de una persona o en el cuerpo de Cristo, es un tema muy importante. Sí. Porque también tenemos que fortalecer las relaciones. Así es, y realmente, Johanna, fortalecer esas relaciones que tenemos nosotros, como les decía, tener ese equilibrio, cómo estar con nuestra familia, con nuestros amigos, también con nuestros compañeros de trabajo. Todo esto nos ayuda a realmente fortalecer nuestra vida. Y hay un dicho que toda la vida se ha dicho, es que dime
dime con quién andas y te diré quién eres. Cierto. Y realmente esto es muy cierto, que si nosotros acostumbramos a acercarnos a personas que nos ayuden y para bendición, esto nos va a edificar, nos va a fortalecer esos lazos que nos unen más a nuestra prioridad. Excelente, Nuestra prioridad, Jocelyn. Y mire qué importante lo que usted acaba de decir. sí, Que tenemos que unirnos. Dice que existen varios tipos de ministración, José. Hay ministración donde el Espíritu Santo él solo ministra, y hay ministraciones por asociación, por plática, así como nosotros estamos ahorita platicando, Sí. estamos siendo ministrados. así es. Ok, entonces, cuando aprendemos a elegir a estas personas que están a nuestro alrededor, la que anda panda se endereza. Así porque es. uno ha aprendido, Jocelyn, a ser radical con su forma de servir a Dios. O Así sea, es. por eso dice la palabra, ser luz en medio de las tinieblas. Así es. Y aquí en este tema es importante también tocar de que ahora en día existe un problema, Jocelyn, en medio de... Existe un problema en las calles, y existe un problema también dentro de las iglesias o ministerios. Así es. Y esto es, Jocelyn, que hay mucho interés. Sí. O sea, y el interés a algo, o se puede decir a un milagro, al Señor. O sea, se acercan a Dios por un interés de un milagro, de una sanidad. Pero no se acercan a Dios por un crecimiento espiritual realmente. Así es. Entonces, cuando nosotros de verdad nos acercamos a Dios con un corazón humilde, con un corazón Agradecido. entregado, pues agradecido con Él, Él también nos ayuda a nosotros a poder tener un equilibrio. ¿Por qué? Y a poder crecer en Cristo. Así es. Porque hay muchas personas de éxito, Jocelyn, que no conocen a Cristo, que no tienen nada, no quieren saber nada de Cristo, que tienen equilibrio, Así es. tienen mucho equilibrio. Y podemos mencionar por ejemplo, podemos mencionar al dueño de la Apple, que sabemos que es Steve Jobs. Él ha sido un ejemplo de éxito secular, ¿verdad? Pero uno de sus criterios o de sus teorías es la confianza en ti mismo, dice, la fe y la confianza en ti mismo. O sea, sabemos que parte de nuestro equilibrio para poder ganar metas, para poder lograr nuestros sueños, para poder lograr nuestros anhelos, es tener la confianza en Dios. Y si se imagina, Jocelyn, que estas personas que han sido exitosas de manera secular, que no apartan un tiempo crucial para poder edificar el cuerpo de Cristo o para poder servirle a Dios, pero ellos tal vez lo hacen de otra forma, igual ellos tienen esa autosuficiencia a ellos mismos. Se imagina nosotros, Jocelyn, se imagina el equilibrio que un cristiano tendría que tener teniendo a Cristo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra lo que usted me comentaba, o sea, de no solamente orar, de no solamente leer la palabra, sino también de vivir la palabra. Así es. Porque usted de verdad conoce a un cristiano, Jocelyn, por sus frutos. Sí. Por sus frutos. Porque ahí es donde está verdaderamente el equilibrio. Porque a usted le pueden decir muchas personas, sí, mira, yo soy cristiana, yo sirvo a Dios en tal cosa, o sirvo a Dios en X o Y área del ministerio, sí, o en tal lado, pero si esta persona, Jocelyn, no tiene frutos,
¿cuáles son los frutos del Espíritu que nos habla la palabra? El amor, la paz, la fe, la bondad, la misericordia, la paciencia. Todos estos son los frutos del Espíritu. Entonces, si estas personas realmente no muestran fruto, tanto en todas las áreas de su vida, es bien difícil, Jocelyn, es bien difícil que podamos, que no concuerde lo que decimos con lo que hacemos. Sí. Sí, bueno, Johanna, ese es un punto muy importante, realmente que nosotros también seamos de lo que hablamos, también lo hagamos en nuestras acciones. Y muy importante eso que usted acaba de decir, que hay muchas personas seculares que son exitosas. Y ese es un vivo ejemplo para los conocedores de la palabra, para los cristianos, que veamos el mundo no solamente como un obstáculo, realmente porque soy cristiano no voy a ser exitoso. Y ese es un pensamiento erróneo de las personas, que es cierto, como yo le decía, lo que usted confiesa con su boca, eso va a ser, pero también hay que actuar. Accionar. Y eso es lo que nos falta muchas veces a los cristianos conocedores de la palabra y estas personas exitosas que realmente logran ese equilibrio. Y a pesar de que no se congregan en una iglesia, a pesar que hay muchos que no conocen su asignación. No conocen su asignación, como usted bien lo decía. Y qué bonito es descubrir, ¿verdad?, cuál es nuestra asignación. Como usted me decía, médicos, pero cada uno de los médicos tiene su especialidad, es esa asignación, ¿verdad? Correcto. Y cómo nosotros podemos descubrirlo. Realmente poco a poco, cuando estamos sumergidos y apasionados por Cristo, Dios nos va despejando nuestra mente, despejando esas dudas y decir, bueno, este es el camino que yo voy a seguir. Y créame que en el transcurso de la vida nosotros vamos aprendiendo que realmente Dios tiene ese propósito que usted me decía, es servir, ayudar al prójimo, pero esa asignación es específica. Y la verdad que le voy a ser sincera, eso cuando usted me lo venía comentando, cuando veníamos el trayecto para venir acá al estudio, sí se quedó en mí eso, que no lo había visto de esa manera. Wow. Y estos podcasts realmente son edificantes, porque nos abre la mente, y es ahí donde está esas amistades que nos van a ayudar, nos van a edificar a ver el panorama distinto. Correcto. Por eso es importante reconocer y saber que las amistades sí influyen en nosotros, en el crecimiento, y en este caso, pues personalmente estoy agradecida nuevamente por esta invitación, y aparte compartir esta palabra para las demás personas. Es cierto, Jocelyn, cierto. Y si nos podemos leer acá, dice que parte también de lograr el equilibrio como persona es cuidando nuestro cuerpo, comiendo saludable, haciendo ejercicio. Sí. Es lograr un equilibrio, Jocelyn. ¿Por qué? Porque muchas personas ahorita, Jocelyn, están, bueno, en mi caso, pues conozco a varios amigos que igual se los he comentado a ellos, personalmente, que tal vez les gusta mucho el tabaco, por ejemplo, a los chinos. ¿Usted los ha visto? Sí. Les gusta mucho el tabaco. Ellos son muy buenos para trabajar, Jocelyn. Tienen muy buenas ideas de negocio, de grandeza, de éxito, pero fuman demasiado. Entonces, un día compartiendo con uno de ellos, le comentaba y le decía yo que de nada le servía a él trabajar tanto, porque trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero se fumaba una cajita de cigarros diario. Le digo yo, todo lo que estás ganando lo vas a tener que invertir después en curarte. Sí. Y eso es lo que está pasando también con el cuerpo de Cristo. O sea, no solamente, Jocelyn, con las personas que no conocen de Dios,
con las personas que no saben de la palabra de Dios, sino también con los mismos que saben de la palabra de Dios. Sí. O sea, ellos mismos tal vez por el afán del servicio, por el afán del ministerio, por tantas cosas que pasan, o por el afán del trabajo también, conozco, que no comen saludablemente. O sea, lo primero que se les cruza en la calle, compran y comen. O sea, y parte del equilibrio de nuestra vida es lograr eso, lograr el que comer frutas, comer verduras, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si pasamos días de estrés, días de frustración, esos días duros, esos días difíciles, porque la palabra de Dios, Jocelyn, no nos asegura que todo va a estar bien, pero sí nos asegura que Cristo va a estar con nosotros en todos los días de nuestra vida. Así es. Y en medio de esos días, en medio de esos días difíciles, es donde nosotros tenemos que estar firmes, ser resistentes y decir, no, bueno, voy a salir con mi bicicleta, voy a hacer ejercicio, porque mentalmente eso salga de nuestro cuerpo. Nos libera. Totalmente. Y también sabemos que estamos edificando nuestro templo. El ejercicio nos ayuda a edificarnos nuestro templo. Sí. Así es, Johanna, y créame que, bueno, menciono mucho a mis papás porque con ellos convivo, bueno, la mayor parte de mi tiempo, aparte de mi trabajo, que el trabajo se convierte en una familia más. Y mi papá me decía, bueno, cuide lo que usted se come, cuídese en el sentido de que usted va a ingerir, porque resulta que a medida va avanzando el tiempo, los seres humanos con la edad, también esto nos viene a afectar mucho nuestra alimentación. Y él dice, bueno, el cuerpo es su templo y morada del Espíritu Santo, y si realmente yo no me amo, si realmente yo no me cuido, es porque no estoy cuidando. Nosotros somos la iglesia, somos el templo, y debemos de cuidarnos en ese aspecto de lo que nosotros comemos, lo que ingerimos, y no porque quiero estar en un nivel de vida o de vanidad, simple y sencillamente porque debemos de amarnos, cuidarnos. Porque así lo dejó Dios. Dice Correcto. que si muchas veces si no nos amamos nosotros primero, es muy difícil que podamos amar al prójimo. ¿Cierto? Y bueno, y eso muy importante que usted acaba de mencionar, comer saludable. Eso es parte de tener un equilibrio en nuestra vida. El hacer ejercicio nos libera, nos desintoxica de tanta contaminación, de estrés, tensión, ansiedad, y todo eso. Llevar ese equilibrio es tan primordial en la vida, en cosas tan sencillas que podemos verlos como algo cotidiano, pero que al final esto es de gran impacto para nuestra vida. Cierto, es cierto, Jocelyn. Y bueno, sabemos que el equilibrio también es poder nosotros ser verdaderamente libres. Así es. Porque si nosotros, Jocelyn, nosotras que ya sabemos cuál es la función de Cristo para nuestras vidas, por qué Cristo murió en una cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino para darnos sanidad, para darnos libertad, para darnos vida, restauración, para darnos prosperidad, abundancia. Entonces, si Cristo murió en la cruz para nosotros poder ser bendecidos, entonces parte del equilibrio de nuestra vida es exigirnos a nosotros mismos a estar verdaderamente libres para Cristo, a estar verdaderamente sanos para Cristo, a estar verdaderamente alineados a la voluntad de Cristo. Esta es una parte del equilibrio del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano
tiene una necesidad, Sí. una necesidad vital, y es la necesidad espiritual. Claro, ojo aquí, muchos buscan esta necesidad espiritual con Satanás, a través de todas las cosas negativas que Satanás ofrece. Pero en este podcast nosotros queremos invitarle a usted a que aprenda a tener un equilibrio en todas las áreas de su vida a través del Espíritu Santo, a través de exigirse a usted mismo a ejecutar la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para su matrimonio, pero también así exigirse a usted mismo a amar la libertad en Cristo, a amar ser sano para Cristo, a amar estar continuamente bendecido, a estar continuamente en abundancia, en prosperidad, no para usted, sino para poder compartirlo con todas las personas que le rodean. Y es ahí, Jocelyn, donde el ser humano puede lograr la felicidad. Así es. Sí. Cuando usted mira a una persona verdaderamente feliz, con armonía, es cuando ha logrado, no tal vez al 100%, Jocelyn, pero sí a un 50, a un 70% del equilibrio. Sí, y bueno, en ese momento se me venía algo en mi pensamiento. Creo que una vez en una reunión donde nosotros compartimos con algunos miembros de nuestra iglesia, una vez yo mencionaba que, bueno, yo le decía a usted que al inicio, cuando yo empezaba en la congregación, yo estaba en mi primer amor. Estaba enamorada, no es que no lo esté, simple y sencillamente que a medida va avanzando el tiempo, todo va cambiando, ¿verdad? A veces llega a un punto de nuestra vida que caemos, o sea que nos desanimamos, aún estando en la iglesia. Pero yo estaba muy metida en las cosas de Dios, adorando, en oración constante, y Dios nos habla. Una vez yo iba por la calle y vi a alguien, a una persona, y yo me le acerqué y yo le hablé. Yo sabía que no era yo, era Dios hablando a través de mí, y el Espíritu Santo hablando a través de mí, y esta persona me la encuentro después, con el tiempo, póngale unos 6 años después, me dice: Jocelyn, lo que vos me dijiste me cambió la vida. Wow. Y realmente yo me sentía sorprendida, y yo dije, humanamente yo no lo hubiera hecho. Humanamente, ahí es donde Dios nos utiliza y somos instrumentos. Y por eso es correcto, Jocelyn, y por eso amamos estar acá en Thomas Production y poder compartir con ustedes estos podcasts, porque los podcasts aquí a mí en lo particular me han cambiado la vida. Los podcasts me han cambiado la vida. Entonces estoy 100% segura que cada palabra que estamos diciendo en este podcast está edificando su corazón, su mente, sus ideas, para poder ser esta persona que empiece a lograr no solamente el 100% del equilibrio, pero que empiece a aumentar en un 20, en un 30% del equilibrio en todas las áreas de su vida. Bueno, estamos llegando ya al final de este hermoso podcast con nuestra amada Jocelyn, y estamos agradecidos plenamente con Dios, porque sabemos que, en conclusión, este podcast nos dice que para poder lograr el equilibrio entre el matrimonio, la familia, el servicio de Dios, la empresa, es necesario siempre estar conectada a la fuente inagotable que es Cristo Jesús, y estar 100% seguro de nuestra asignación, de nuestro propósito, y también cuidando nuestro cuerpo, lo que comemos, el ejercicio, también manteniendo un equilibrio entre las personas que nos rodean y con todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, para poder nosotros sentirnos plenamente felices. Porque el equilibrio no es hacer las cosas porque te miren o por lo que tenés, sino porque de verdad seas verdaderamente feliz, seas verdaderamente libre. Y aquí es donde
queremos que usted accese a través de este podcast. Queremos que usted logre verdaderamente el equilibrio en todas las áreas de su vida, amando la libertad en Cristo, amando ser sano en Cristo, amando ser abundante en Cristo. Y por eso estamos aquí con estas tazas de acceso al éxito Honduras, que le comentaba a mi hermosa Jocelyn, que estamos sirviendo actualmente en nuestra hermosa fundación Acceso al Éxito Honduras, que estamos confiando plenamente de que ya tenemos un grupo de personas que ya han accesado a grandes cantidades de bendición a través de esta fundación cristiana para compartir el Evangelio de Cristo sin importar religión y sin importar territorio. Bueno, los espero en nuestro próximo podcast con otro excelente tema de edificación para su vida. Bendiciones. Así es.